Buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente a nuestra reunión de todos los martes. Seguimos con el Evangelio según San Lucas y esta vez vamos a concluir el capítulo 6 en donde nos quedamos, donde vamos a ver el árbol y sus frutos, un tema tan bonito que tiene, creo, mucha colación con el Evangelio que escuchamos este domingo. Y entramos de lleno ya al capítulo 7, otro también de los capítulos más hermosos y de mucha enseñanza que vamos hoy día a tocar escudriñando la palabra del Señor entre todos. Entonces, sí, vamos a ponernos antes en presencia del Señor para que sea el Espíritu Santo, su Espíritu que nos guíe, nos conduzca a través de Manuel Pablo Fernandini en este momento de estar acompañados de él, para darle gracias de poder haber allanado nuestros caminos, como siempre. Entonces les pido, por favor, a alguien que desee leer la oración que está aquí en la pantalla para empezar la clase. A ver quién se anima. Voy a decirlo yo, creo, Guillermo, ¿puedes leer la oración, por favor? Encantado. Gracias. En el nombre En del el Padre, nombre del del Hijo, Padre, del y del Espíritu Santo. Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del En el Padre, y Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. gracias, Guillermo. Gracias, que esa oración es muy hermosa, muy bonita. Adelante, Manuel Pablo, empezamos la sesión de hoy día. Gracias, Katia, hermanos, hermanas, buenas noches. Y vamos a continuar con nuestro estudio sobre la Biblia. Estamos en el Evangelio según Lucas. Y como ya todos sabemos, la metodología que empleamos no es de un curso normal, común y corriente, sino somos un grupo de estudio, ¿no? Entonces leemos juntos y reflexionamos juntos el texto que leemos. De esa manera pretendemos aprender mucho más y llegar al fondo de la palabra y realmente el fruto final de esto debe ser que fortalezcamos nuestra fe. Entonces, a ver, hemos visto, esas son las perícopas que hemos visto en el capítulo 6 y nos quedamos en la penúltima, que está resaltada en amarillo. El martes pasado vimos esto de amen a sus enemigos, perdonen a Dios y Dios nos perdonará. Perdón, perdonen y Dios los perdonará. ¿Por qué miras la astilla en el ojo del hermano y no la viga en el propio? Y nos quedamos aquí, cada árbol se conoce por sus frutos. Entonces continuamos allí y les recuerdo porque tenemos varios hermanos nuevas, bienvenidísimas, pero la idea es que cada perícopa, que es una unidad de texto, que es parte de un capítulo, pero junta varios versículos, dándole un sentido de unidad. Entonces cada perícopa la leemos en voz alta y luego la comentamos. Entonces entramos a esta, cada árbol se conoce por sus frutos. Es cortita, y acá vemos que esto está en Lucas, capítulo 6, versículos del 43 al 45, y la flechita en azul nos indica que este texto también lo encontramos en el Evangelio según Mateo. Ok, entonces a ver quién puede leer. Lo leo, Manuel Pablo. Cada árbol se reconoce por su fruto. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto.
No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gracias, Katia. Miren, es una película cortita, pero cargada de sabiduría, ¿no? Y cargada de mensaje. Cada árbol se reconoce por su fruto. Y si pensamos, hermanas, hermanos, si pensamos que cada uno de nosotros es en ese sentido un árbol, ¿por dónde se nos reconoce? Y dices, qué lindo árbol, ¿no? Mira las hojas, mira, en todo caso, en un ser humano, mira cómo habla, mira cómo florea. Y el tema es, no, mira sus frutos, ¿no? Por sus frutos conocerás la calidad de esa persona. Y al final dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Miren, tremendo, tremendo. Es un tema que vemos en varios momentos, en el Evangelio, pero también, además, en alguna de las cartas. Por ejemplo, por lo menos la mitad de la carta del apóstol Santiago se dedica a este tema, ¿no? La mitad de la carta de Santiago se dedica al tema de lo que sale de tu boca, las palabras. Y a veces las personas no somos conscientes, pero tenemos una lengua brava, peligrosa, que agrede, que ofende, que lastima. Entonces, eso se va a ver más claro, como digo, por ejemplo, cuando seguimos la carta de Santiago, pero acá ya está. Entonces, por sus frutos reconocerás al árbol y la abundancia del corazón se manifiesta, se expresa, se ve a través de las palabras que profieres. Miren, tremendas ideas, ¿no? No sé, quisieran comentar la actualidad que tiene. Son palabras de hace 2000 años, pero dichas hoy siguen siendo absolutamente válidas, ¿no? Manuel Pablo, Adelante, Guillermo. yo quisiera comentar acerca del segundo párrafo donde dice, el hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. En un pasaje del Evangelio, no sé de cuál de ellos, de los evangelistas, alguien le pregunta al Señor Jesús y le dice, maestro bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Creo que es el pasaje. Pero lo que inicia la pregunta diciéndole, maestro bueno. Y Jesús le contesta inmediatamente, ¿por qué me dices bueno? Bueno solamente es Dios. Esa es una sentencia definitiva de Jesús. Sin embargo, acá el evangelista dice, el hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. O sea que lo que el hombre saca es bondad. Entonces, yo creo que nosotros podemos ser bondadosos si nuestro corazón está lleno de bondad, pero no nos podemos arrogar de decir que somos buenos. Siempre he tenido esa idea y más de una vez la he expresado cuando ha habido oportunidad. Ahora que tenemos el texto, te la planteo para ver qué más nos puedes ilustrar, Manuel Pablo. Gracias. Pero Guillermo, para entender bien el tema, o sea, cuando dice el hombre bueno saca el bien de su corazón, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte que quisieras profundizar más? El tema para mí es el hombre bueno. Yo creo que el hombre es bondadoso, pero el hombre no es bueno porque el mismo Señor Jesús lo dice. ¿Por qué me dices bueno? Bueno solamente es Dios. Claro, Él es Dios también, ¿no? Él es Dios.
y es hombre. Pero en ese pasaje en el que se produce este diálogo entre él y esta persona, él lo aclara de una manera que para mí es terminante, ¿no? ¿Por qué me dices bueno? O sea, él siendo Dios y hombre, le dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno solamente es Dios. Ya, mira, en ese punto yo dejaría, o sea, en esa discusión, yo la dejaría para cuando nos toque. O sea, si no vamos a mezclar. O sea, yo dejaría, tomo nota y digo, a ver, cuando sigamos estudiando el Evangelio y nos toque esa perícopa, nos concentramos en esa perícopa, porque ¿a qué se refiere con bueno es solo Dios? Merece un análisis, ¿no? Pero acá habla del bueno en minúscula. Entonces, el hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, no es que se opongan. Lo que pasa es que el otro sentido es mucho más amplio y lo podemos ver cuando nos toque, ¿no? De acuerdo. Augusto, activa tu micro, por favor. Quería comentar sobre esta última parte, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Un tema tan actual que lo vemos todos los días en los medios, en cómo se centra siempre los medios en lo negativo en lugar de lo positivo, o incluso aquello que es positivo lo transgiversan como negativo, ¿no? Incluso se ve en los medios católicos, en las noticias católicas. Yo me quedo espantado de ver cómo se le malinterpretan las palabras del Papa, de la Congregación de la Doctrina de la Fe, de una forma tan equivocada, es que ni siquiera ahora se toman las personas el pequeño trabajo de siquiera revisar las fuentes, ver lo que se había dicho antes, ver referencias cruzadas, nada, o sea, dicen lo primero que se le viene en la mente y así vaya en contra de la doctrina de la iglesia, también lo dicen, y así estén hablando mal de una persona, lo dicen, ¿no? Pues tan importante ver si hay en los medios digitales sobre todo, filtrar las noticias y ver qué canales, qué personas son realmente serias, ¿no? Porque eso hay mucho hoy en día, hay demasiada desinformación en los medios. Augusto, y a propósito, sin entrar en el tema de la política de la iglesia, pero acaba hace una semana de ser sancionado un obispo en Texas, Estados Unidos. Y Sí, va en la pues el línea, video que te pasé. claro, exactamente en la línea de lo que comenta, ¿no? Entonces uno escarba un poquito en la sanción al obispo, es un señor ya mayor, es un abuelito, que no representa más edad de la que tiene, ¿eh? Porque es un muchacho de 65, pero parece mucho mayor. Y uno lo ve con una cara de bueno y la gente dice es un santo el obispo. Pero cuando sacan los trapitos al aire, de verdad esa carita de bueno habla con una lengua más ligera contra el Papa Francisco, con una ligereza y como dice Augusto, sin mayor fundamento, porque uno se da cuenta escuchándolo o dices, oye, o este obispo está malintencionado, que no creo, o pobrecito, pero tiene un cerebro bien escaso, ¿no? O está mal informado, pero un obispo mal informado es rarísimo, ¿no? Ahora, les digo, ustedes escuchan y es terrible. Augusto me compartió un video largo de un eh, informe detallado de todo lo que había venido hablando ese obispo en meses anteriores. Y de verdad es increíble. Entonces, si traemos eso a colación y decimos, el árbol se conoce por sus frutos y lo que hay en el corazón y de lo que abunda en el corazón habla la boca, entonces, ¿qué hay en el corazón de ese obispo? Si los frutos de ese obispo son esas barbaridades, ¿qué tipo de árbol es? Entonces viene el Papa y le ha metido un machetazo y lo ha podado, ¿no? Lo ha tumbado. Y mucha gente dice, pobrecito el obispo, ¿qué cosa está pasando? Y le ves la foto y dices, este es más bueno que el pan, no mata ni una mosca. Pero tiene una lengua más brava. Y, como digo, a la hora que lo escuchamos, digo, o este señor
tiene mala intención, que no creo, o es un burrito que de verdad que no entiende nada de la iglesia, o está mal informado. Pero en cualquiera de los casos, mal informado un obispo. Entonces, es un caso último, reciente, ¿a qué nivel? Pero en fin, no se Pero, trata de que nos dediquemos a hablar de política en la iglesia, pero les digo hasta qué punto, ahora, esto se ve a cada momento, cada comentario, cada burrada que se escucha. Ahora, a propósito de la crisis de Israel con Hamás y esas tonterías del cumplimiento de las profecías, y tonterías, ¿no? Pero de verdad que parten o de un desconocimiento de la Biblia, de una interpretación absolutamente antojadiza de la Biblia, pero que no tiene mayor fundamento. A la hora que uno se documenta, entonces no puedes hablar esas tonterías. Pero como dice Augusto, te doy toda la razón, lamentablemente lo estamos viendo en nuestros días, a todo nivel. Eh, Manuel Pablo, aquí cuando dice el hombre bueno saca el bien del tesoro de la bondad que tiene su corazón y también el mal, yo también me pongo a pensar, ¿no? También es en el entorno en que uno se va moviendo y compartiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay momentos en que a uno, y he escuchado, ¿no? Cuando como que buscan no están de acuerdo con algo y buscan la pelea y uno dice, pero te está diciendo esto. Y la persona está calmada y dice, para pelear se necesitan dos. Yo no voy a, dejemos que pase el momento. Esa persona, digamos, está llena, está dando ese fruto, está con su corazón buscando la calma hasta que pase todo esto, ¿no? Para no, digamos, pisar el palito. En cambio, la otra persona que digamos, fosforito y después dice lo que se le viene, pero claro, ya hirió, ya lastimó, y después, bueno, dice, no, discúlpame, ¿no? Pero cómo conseguir esa bondad que hay en el corazón es, pues, siendo consecuentes, ¿no? Acercándonos a Dios, ¿no? Acercándonos en su palabra. Eso es también lo que decía, un ejemplo que decía, recuerdo, que una vez escuché el auto con la gasolina, ¿no? Decía, tú puedes tener, si alguien te pregunta, ¿qué tal te está tu auto? Si tiene gasolina, van a decir que está bien. Si está gasolina, obviamente no, ¿no? Pero una vez que esté lleno el tanque y arranque, recién vas a poder decir si está bien el auto. Porque no solamente es que esté con la gasolina, ¿no? Y la gasolina es que nosotros pues nos empapemos, leamos, estudiemos, ¿no? Vayamos a misa, comulguemos, hacemos todo. Pero una vez que ya tenemos todo eso, nuestro corazón tiene que llenarse, ¿no? De eso para poder, en nuestras reacciones del día a día, Claro, Katy, ahí. digo, Hay un tema muy cercano a este, que se dan la mano y se dan el abrazo, y que es un aporte de la psicología más moderna, y, y tiene que ver con el carácter, y el desarrollo del carácter, el fortalecimiento del carácter. Entonces, yo creo que aquí a nosotros, católicos cristianos, nos vendría excelente complementar esta mirada con el tema que ha aportado la psicología con en entender el carácter del ser humano, ¿no? Y carácter, adelanto, lo podemos tocar algún día, pero carácter diferente de temperamento. A veces decimos de alguien, no, cuidado, esa persona tiene mal carácter, tiene carácter fuerte, y de verdad que no entendemos lo que significa carácter, porque el carácter no puede ser ni malo ni fuerte. Lo que a veces sucede es en algunas personas, y mucho, un mal temperamento, un temperamento fuerte. Pero confundir carácter con temperamento es de los problemas más comunes y más serios del ser humano del siglo XXI. Confundir carácter y temperamento es como confundir estar enamorado y amar, por ejemplo, que son dos cosas totalmente distintas y ya hemos hablado un poquito de eso. Pero creo que podríamos tener en algún momento una sesión extra aparte en que podríamos compartir algunos elementos, algunas categorías psicológicas que están allí y que podemos utilizar.
Entonces, esto encajaría perfectamente con el comentario de Katia. Yo creo que es un mandato para un cristiano el transformar su carácter, formarlo y transformarlo, fortalecerlo. Y les adelanto nada más, pero digo, cuando hablamos de la conversión, y Jesús nos dice, el tiempo se ha cumplido, conviértanse y crean en la buena noticia. Primeras palabras de Jesús en el Evangelio según Marcos, ¿no? Una orden, un mandato de Jesús, conviértanse. Y uno dice, ¿qué significa la conversión? Y les digo, tiene muchísimo que ver con el carácter. Cuando Jesús nos da la pauta, la guía y el mandato de convertirnos, encierra mucho del concepto psicológico moderno de transforma tu carácter. Podemos hablar otro día de eso, pero les digo, como que dejo la inquietud, ¿no? Es un tremendo tema, es un tremendo tema. Y luego, la última línea, ¿no? La abundancia del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y otra vez, cuidado con tus palabras. Hay personas que son bien ligeras, como dicen en Trujillo, para el maleteo, para hablar mal, ¿no? En la Biblia dicen para murmurar, para chismear. Cuidado. Uno tiende a no darle mucho peso a eso, pero de verdad que es peligrosísimo. Y en términos cristianos, prohibidísimo. Hablar mal de otra persona es malísimo. Y acá estamos viéndolo, ¿no? Lo que sale de tu boca viene del corazón. De lo que abunda en tu corazón, habla tu boca. Cuidado. Entonces, si tú te grabas y te escuchas las barbaridades que a veces dices, entonces, ¿qué hay en tu corazón? ¿O está mal esto? ¿O está mal el Evangelio? Miren, son temas, como digo, como trato de decirles, se dan la mano, pero absolutamente la esencia del mensaje de Jesús o la psicología más moderna. Así se dan la mano, como que se funden, como que dicen lo mismo. No sé, Katia, si alguien más quiere intervenir. Puede levantar su manito con, ahí está, Jenny. Ahí está, con la manito que está ahí en el Zoom, pueden activarlo, o si no, como ahorita puedo ver toda la pantalla, pueden levantarle el dedito también así en la pantalla y ya las puedo ver. Adelante, Jenny, activa tu micro. Sí, bueno, solamente quería comentar bueno, también hay un dicho popular que dice, lo que dices de mí habla más de ti que de mí, ¿no? Que me parece que está por el, no sé, me parece que esta parte de porque de la abundancia del corazón habla la boca es algo similar a este dicho, ¿no? Y creo que sí, pues, ¿no? O sea, también estas cosas que encontramos en la Biblia, estas perícopos que encontramos en la Biblia, nos ayudan también a comprendernos, ¿no? A comprendernos como seres humanos, ¿no? Y, o sea, por eso es que la Biblia tiene mucha sabiduría, tiene todo, ¿no? Tiene, o sea, psicología, tiene todo, ¿no? Ese era mi comentario. Totalmente de acuerdo, Jenny, ¿no? Y lo vimos el martes pasado, un poco también de otra manera, ¿no? No sé si recuerdan, hablamos un poco de esto mismo desde una perspectiva que complementa. Pero sí, absolutamente correcto, absolutamente de acuerdo. Iba a decir ese dicho también, ¿no? El león juzga por su condición, que siempre uno dice, ¿no? De esto. Claro, ¿Alguien y más desea participar para... Katia, lo que les comentaba de Confucio, ¿no? Confucio, 600 años antes que Jesús, tiene una frase extraordinariamente sabia y que tiene tanto que ver cuando dice, cuando veas un hombre bueno, regocíjate, felicítate. Pero cuando veas un hombre malo, examínate a ti mismo. Miren, Confucio no es cristiano, es un chino, 600 años antes que Jesús,
y cómo está en el mismo punto. La bondad que ves o la maldad que ves. Miren, absolutamente alineado. Pero Y creo también que ya Mary, Mateo lo decía, ¿no? Mateo también ya la anuncia también. Tengan cuidado los falsos profetas. Puede entrar en el tema, ¿no? Claro, claro, también. Que se presentan cubiertos de pieles de ovejas, pero dentro de ellos son lobos rapaces, malos, ¿no? O sea, ese tienen ese corazón tapado o Claro, claro, Jenny. engañan, Claro, Mary. ¿no? Mary, pero y entonces la reflexión final para que cada uno la tenga y la medite, ¿no? Entonces, ¿qué sale, hermanita, por tu boca? Claro, sí, Palabras pues, dulces a veces, pero a sí. veces también un poquito de veneno, ¿no? Entonces, cuidado, hay que tener un cuidado absoluto con lo que decimos. Y sobre todo, Es, es sobre duro todo desde eso, el punto de vista cristiano, sobre todo. de verdad. Es fuerte ese sentido, en ese sentido, porque ¿cuántas personas pueden hacer daño, hacer sufrir a otras, entre familias? Es duro, realmente que comentar, hablar, o sea, sacar de tu corazón toda esa cosa cargada, tu resentimiento. A veces eso frustra y eso viene cargando de cuando es de familia, de niños. Qué dolor. Eso es muy fuerte, Manuel, Sí, de porque, acuerdo. porque conozco niños, pues, si trabajan de casa, es muy doloroso ver a los niños que quieren, o sea, ya están con su corazón cargado, porque en los hogares muchos se pelean. Entonces ese corazoncito está cargado, pero es un niño, tiene cara de bueno. Claro. Eso trato de comprender eso, ¿no? Traerla, justamente vinieron a casa unos niños, una señora con sus hijitos, está sufriendo con sus niños, pero los niños son buenísimos, pero cuando hay reacción, se rebelan, o sea, sacan todo ese resentimiento que hay. Por eso es muy importante a la hora de la crianza, Sí, porque cuando se es grande, sale todo, ¿no? Es lo que quiero decir. No sé si es sí. el tema. Sí, está claro, y viene con conexión. Gracias. gracias Mary. Cari, activa tu micro. Ahí está, bienvenida, Sí, Cari. buenas noches. Tenía una duda. Si uno nace naciendo árbol malo, por decir de una manera, entonces no existe dónde está la conversión. Si vamos a ser malos toda la vida, porque nuestros frutos van a ser malos por haber nacido un árbol malo, entonces ¿dónde está la conversión? En qué punto se entiende que un árbol malo pueda convertirse en un árbol bueno? Yo lo veo eso como una conversión y la conversión es un llamado real, ¿no? Tenemos esa potencialidad, se podría decir, pero a eso se refiere con el árbol bueno, no puede dar frutos más que buenos y los malos malos, no hay posibilidad de cambiar, eso natural. No, claro, Karim, buen punto y gracias por presentarlo, pero definitivamente no es así, ¿no? Nadie nace malo. Entonces, esta figura de la perícopa es interesante, pero no podemos llevar al extremo de decir entonces hay árboles que nacen malos y ya fueron. Eso de ninguna manera, ¿no? El ser humano no nace mal, nunca, nunca. Todos nacemos como semillas, el árbol es lo que nos convertimos al final. Entonces ahí está a gusto la conversión. ¿En qué me convierto? ¿No? Como decía también otro caballerito que no es cristiano y del que les he hablado a algunos de ustedes antes, es un médico hindú que ejerce hace muchos años en los Estados Unidos y es muy conocido como líder espiritual, muy reconocido. Se llama Deepak Chopra. Y Deepak Chopra tiene una frase maravillosa que les compartí, ¿no? Y la repito, si lo que somos es un regalo de Dios, en lo que nos convirtamos es nuestro regalo a Dios.
Miren esa frase tremenda. Y incorpora el verbo conversión. Somos un regalo de Dios, pero en lo que nos convirtamos es nuestro regalo a Dios. ¿Qué le devolvemos? Como la parábola de los talentos, ¿no? Yo recibí, gracias, Señor, pero ¿qué devuelvo? Recibí unos talentos y al final de mi vida, ¿qué devuelvo? ¿En qué me convertí? ¿En mucho mejor ser humano o en una basura de ser humano? Cuando Jesús nos invita a convertirnos, por eso les digo, tiene un contenido altamente psicológico en lo que es formación del carácter, formación y transformación. Señor, tú me diste esto al venir al mundo, pero yo que estoy por partir del mundo, ¿qué te devuelvo? Miren, qué sentido tan profundo. Conversión. Miren, acá un comentario breve. Estamos hace un buen rato. Es una simple perícopa, pero miren cómo da para analizarla, ¿no? Es enorme. Es profundo, es bárbaro. A ver, avancemos otro poquito, si no vamos a estar aquí toda la noche. Pero a ver, acá, esta. Con esta perícopa terminamos el capítulo 6 del Evangelio según Lucas. El que escucha mis palabras y las practica. A ver, ¿quién puede leer? ¿Se anima para leer? A ver, sí, yo lo puedo leer. Lo que pasa es que a Sí, veces, Mary. lo que pasa es que estoy en celular y a veces mis ojitos. El que escucha mis palabras y las practica. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Yo les diré a quién se le parece todo aquel que viene a mí. Escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que queriendo construir una casa, cavó profundamente y le puso los cimientos sobre la roca. Cuando la, la- cuando vino la creciente, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ellas, enseguida se derrumbó y el desastre que se sobrevino a esa casa fue grande. Qué bonito. Gracias, Mary. Eso también lo hemos escuchado 1000 veces, ¿no? Construir la casa sobre roca, con cimientos bien puestos. Y contra eso, ¿cuál es la alternativa? Construirla sin cimientos. Y si la construyes sin cimientos, es como la casita de los chanchitos, el lobo feroz viene, sopla y se cae. Tremenda reflexión. ¿Qué tipo de casa, entre comillas, estamos construyendo nosotros, ¿no? Y tiene que ver desde una perspectiva, porque pueden haber otras de hecho, con nuestra fe. ¿Estamos construyendo una fe bien cimentada o una fe casi sobre babitas? Entonces cualquiera viene y nos pone en duda, cualquiera viene y nos cuestiona, y tenemos un montón de hermanos católicos que más temprano que tarde, o más tarde que temprano, se paran hasta cambiando de iglesia y se convierten en evangélicos porque en la iglesia católica no supieron ayudarlo a fortalecer su fe y fácilmente son confundidos. Otros casos de personas que han sido bautizadas y formadas en la iglesia, pero pasa el tiempo y se alejan, se enfrían, ¿no? Entonces, o cambian de iglesia o simplemente se alejan de la iglesia. Y tiene que ver con este tema de qué tipo de cimientos ponemos
para construir, entre comillas, la casa, la fe. Y a mí me parece valioso este esfuerzo, por ejemplo, de reunirnos los martes y revisar el Evangelio para fortalecer nuestra fe, para fortalecer los cimientos de nuestra casa. Les digo, es un enfoque que se me ocurre, pero hay otros, ¿no? Hay otro, por Eso es ejemplo, muy, cuando dice, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, miren, eso es tremendo también. Manuel Pablo, y eso es muy importante porque cuando dice vino la creciente, las aguas se precipitaron, esas son las dificultades que podemos tener cada una en nuestra vida, ¿no? Si no estamos bien cimentados, es fácil que caigamos, ¿no? Sucumbamos. Claro, me he olvidado de conectar mi cable a tierra. Aquí está. Pero sí, sí, efectivamente, Katia, ¿no? Entonces, si no tenemos una solidez en nuestra fe, fácilmente podemos ser cuestionados y puestos en duda. Fácilmente. Cuestionados ya sea por otra persona que viene y nos argumenta o por la propia vida. Porque cuando te pones en una circunstancia especialmente grave y entonces ahí quiero verte, ¿no? Ahí quiero verte en los momentos de verdad. Claro, porque uno lo puede decir, hablar, pero cuando llega el momento, sobre todo en alguien, ¿no? Por ejemplo, ahorita una amiga que le ha tocado, que es muy piadosa, pero está tocando pasar momentos muy, muy duros. Y ella dice, pues, no, ayúdenme con sus oraciones porque no quiero sucumbir, ¿no? Porque es muy dura lo que está pasando, ¿no? Claro, definitivamente. Eh, disculpe, una opinión. Es que el transcurrir de la vida que pasamos, vamos a tener muchas experiencias, ¿no? Tanto buenas como malas, pero a veces nos toca vivir momentos muy malos, muy dolorosos, y entonces lo que tenemos que tener más fe en nuestro Dios y seguir adelante, ¿no? Y salimos de eso, salimos de esas tragedias y continuamos con nuestra fe. Eso es también, le digo por experiencia propia, y seguimos adelante con nuestra fe. Así se presente otras tentaciones, pero no, Dios siempre está con nosotros y Él siempre nos apoya y en alguna forma nos manifiesta lo bueno que es, que siempre nos cuida a todos y en la familia, ¿no? Bueno, esa es mi opinión personal. Bien, Elsa, gracias. Gracias, Yaelcita. Creo que Pablo dijo, Manuel, todo obra para bien de los que confían en Dios. De San Pablo, creo, ¿no? Sí, 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 pues uno no tiene que confiar, pero para eso también uno tiene que alimentarse, pues hay que alimentar nuestra fe y esa es la palabra del Señor, es lo que nos va a sostener, porque lo que estamos viendo aquí es palabra de Dios, entonces lo que está aquí es verdad y tenemos que creer en esa verdad y para eso es que tenemos que estar constantes, como es la conversión, ¿no, Manuel? De todos los días, porque no es conformarnos con que ya tuve mi encuentro y ya sé, no, es todos los días, ¿no? Seguir, seguir, seguir. claro, y como dice, escucha mis palabras y las practica. O sea, no es solamente yo escucho su palabra, Señor, entonces voy a la capilla.
hago oración, participo en la misa, comulgo, me confieso y sigo los ritos. Ok, qué lindo, ¿no? Pero ¿y la práctica? Cuando sales del templo, ¿cómo eres? ¿Qué sale por tu boca? ¿Qué actos, qué acciones realizas? Ahí está lo verdaderamente cristiano de la vida. Lo demás es puro cuento, aunque suene duro y no quiero ser yo exagerado. Pero de verdad que lo demás es muy lindo, ¿no? Muy piadoso, muy lindo, pero realmente lo que cuenta, y a cada rato Jesús lo va a decir, son tus actos, tu actuación, tu conducta, lo que haces, cómo tratas, ¿no? ¿Amas a Dios? A ver, trata al hermano. Y ahí quiero ver tu amor a Dios en el trato del hermano. Y no me vengas a decir otras cosas, ¿no? Y el Bueno, ejemplo, pues, Cristina, adelante. Sí, más que nada, yo estoy aquí porque me gustaría poder a veces contestar cuando me preguntan temas como ¿por qué, por qué en el Vaticano hay tanto oro, tantos regalos y tantas cosas en vez de donarlos a la gente pobre que hay en África o en países que están sufriendo y ellos tienen tantas cosas con tanto lujo, ¿no? Y otra de las preguntas es por qué Dios permite que niños nazcan y sufran. Entonces, son respuestas que a veces necesito más respaldo para poder defender la posición, porque lo mío es mucha fe, pero necesito tener más conciencia y información para poder afrontar eh, estas formas de ataque, tal vez, de algunas personas acerca de la religión. No sé si me dejaba entender. Claro, claro, Cristina, y son temas profundos y grandes, pero yo creo que la respuesta a estos temas la vamos a ir construyendo juntos poco a poco, ¿no? Es un tremendo, son dos temas grandes, ¿no? Uno sería el Vaticano como cabeza de la iglesia con toda la riqueza, y dos es por qué nacen tantos niños sufriendo tantas carencias, ¿no? Entonces, son dos temas grandes, pero más que yo intentar invitarlos a una respuesta que podría parecer hasta ideológica, mejor tengámoslas presentes y vayamos encontrando de a poquito la respuesta en la propia Biblia. ¿Sí? Y está, vamos a irla viendo. De a poco se va viendo. Por lo pronto, cuando hablamos de la pobreza, hablamos de la libertad. Por lo pronto, ¿no? Entonces, Pablo mismo en su carta a los Gálatas señala con toda claridad, casi con estas palabras, dice, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Entonces, somos libres. Y en el ejercicio de esa libertad optamos por una conducta u otra. Entonces, en fin, vamos a ir encontrando a lo largo de los textos elementos para esa gran pregunta, que tiene que ver con la libertad o con el sufrimiento, que tiene que ver con la riqueza o la pobreza. Que no lo manda Dios, sino nosotros lo elegimos a veces las cosas mal, ¿no? Claro, pensemos en Jesús. Cuando Jesús vino hace 2000 años, no existía el Vaticano y no existían esos tesoros, ni mucho menos, ¿no? Entonces, la historia explica un poco, pero también explica mucho los elementos que tenemos en el texto de la Biblia para ir respondiendo. Pero yo creo que son temas grandes que tenemos que ir, digo, o nos vamos por teorizar y con una carga incluso ideológica, o vamos yendo de a pocos en la medida en que vamos encontrando elementos chiquitos que nos van ayudando a construir nuestra posición. Okay, gracias. Manuel Pablo Augusto está citando la palabra. Adelante, Augusto.
Solo rápidamente hay que recordar que aquellas cosas que se encuentran en el Vaticano tan lujosas no pertenecen, digamos, al tanto al Vaticano. Esas, por ley en Italia, el Vaticano no puede venderlas. El Vaticano tiene que, por ley, mantenerlas. Es un patrimonio cultural no solo de Italia, sino de la humanidad. Y gasta mucho dinero el Vaticano manteniéndolos, por eso tiene que cobrar ciertas entradas. No es solo, digamos, es bellísimo, claro, el Vaticano es bellísimo, porque históricamente, esas riquezas fueron llegando en cierto momento de la iglesia, pero ahora, en la actualidad, el Vaticano tiene que mantenerlas por un tema histórico, por un tema de patrimonio. No puede regalarla todo, venderla a los pobres y reparto este poquito de dinero. No lo puede hacer. Gracias. Gracias, Augusto. Entonces, a ver, avanzamos otro poquito. Entramos al capítulo 7. Miren, el capítulo 7 incorpora esas 6 perícopas, o en otras palabras, en la presentación que comparto, hemos dividido el capítulo 7 en estos 6 puntos, como subtítulos, pero cada uno encierra una serie de versículos que hacen una unidad de lectura, y con un mensaje bien claro. Entonces son estos 6. Y yo no soy digno de que entres en mi casa, y al toque, si no conocemos mucho la Biblia, pero vamos a misa, al toque esas palabras nos suenan a un montón, y las pronunciamos cada domingo, en la consagración, ¿no? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Entonces, joven, a ti te digo, levántate. ¿Eres tú el que debe venir o tenemos que esperar a otro? No hay nadie más grande que Juan. ¿A qué se parece la gente de esta época? Y tus pecados te son perdonados. Miren, 6 como pequeños títulos en los que vamos a dividir el capítulo 7 para mejor comprensión y facilitar el análisis. A ver, empecemos. ¿Quién puede leer esta? ¿Puedo leer? Sí, Silvia, adelante. Gracias. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Había aún un centurión que tenía un sirviente enfermo, a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a curar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole: Él merece que le hagas este favor porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará, porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que le seguía, dijo: Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Gracias, Silvia. Miren, acá Jesús hace un milagro de curación al servidor de un centurión. El centurión es un oficial romano, o sea, es un pagano, ¿no? Jesús, que ha venido inicialmente para el pueblo de Israel, e interviene para ayudar a un pagano, un hombre de otra religión que no es la religión judía, que adora a otro dios o a otros dioses que no es a Yahvé.
Y entonces ahí tenemos un elemento importante. Jesús no tiene ningún problema y hace la acción de sanación al oficial romano en favor del pagano. ¿Y qué vemos que vale? La fe. La fe de este pagano. Y Jesús termina diciendo, ¿no? Les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Y esa fe valió para que el sirviente se sanara. La perícopa es bien clara y empieza a cuestionar si la venida de Dios al mundo en la persona de Jesús es para beneficio del pueblo de Israel o para toda la humanidad. Miren cómo va introduciéndose ese concepto, ¿no? Porque en el transcurso del Evangelio vamos a ir viendo, lo hemos visto en Marcos y en Mateo, Jesús viene para salvar al pueblo de Israel, léase a los judíos, o viene para salvar a la humanidad entera. Y eso se va comprendiendo de a pocos en la que vamos leyendo página a página el Evangelio. A ver, leamos otro poquito. Joven, a ti te digo, levántate. ¿Alguien desea leer la pericopa? Yo leo, Ok, Eni, adelante. joven, a ti te digo, levántate. Enseguida Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo, no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios, diciendo, un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Gracias, Eni. Miren, hermanos. En la perícopa tenemos elementos bien claros y particulares. Se trata de un cotejo fúnebre y una mujer viuda que va a enterrar a su hijo único. Eso ya pinta de cuerpo entero la gravedad de la situación, porque no es solamente una madre que ha perdido un hijo, sino que es una madre viuda que ha perdido a su hijo único. La consecuencia de esto, además del dolor propio de la pérdida, creo que lo comprendemos casi todos. ¿Quién lo puede resumir? ¿Qué va a pasar con esta mujer viuda que ha perdido a su único hijo? En términos de la organización de la sociedad judía de ese tiempo. Sabemos que la mujer es un cero a la izquierda, ¿no? La mujer es un cero a la izquierda, no tiene ningún derecho de nada. La mujer no tenía derecho a la propiedad y al ser viuda y no tener hijo varón, entonces pierde cualquier propiedad que podía tener. La mujer en esa circunstancia, digo, además del dolor de perder a su hijo, es que queda en la indigencia más absoluta.
Y Jesús ve eso y se conmueve. Interesante y hermoso, otra vez este verbo. Jesús se conmovió. Un sentimiento tan humano, pero tan de Jesús. Se conmueve. Se le mueven las entrañas. Y se detuvo y le dijo, no llores. Tocó el féretro y le dijo, joven, yo te lo ordeno, levántate. Y esto lo habíamos conversado con varios de ustedes y lo reforzamos. Miren, la fuerza del verbo levántate, que es mucho mayor en el contexto del griego con el que escriben el Evangelio al sentido en castellano nuestro. Levántate. Levántate, ¿qué quiere decir? Vuelve a la vida. ¿No? Una vez más aparece esto, lo hemos visto varias veces antes y lo vamos a seguir viendo. Levántate. Lázaro, levántate. El hijo pródigo que estaba muerto de hambre en el campo, lejos de la casa de su padre, y que finalmente decide levantarse y ir a pedirle perdón a su padre. Entonces, levántate y vuelve a la vida, ¿no? Y acá se ve clarísimo, porque Jesús ordena levántate y punto seguido, continúa, el muerto se incorporó. O sea, no hay que ser muy adivino para entender. Entonces Jesús se conmueve ante la situación de la viuda, que tiene el doble dolor de uno, perder a su hijo, pero segundo, quedar en la indigencia más absoluta. Esa mujer no tenía más destino que simplemente ir a pedir limosna o prostituirse. Y luego Jesús que ordena al joven levantarse y en esa orden le devuelve la vida. Manuel Rubén está pidiendo la palabra. Adelante, Rubén, bienvenido. Hola, buenas noches. Sí, aquí, como es, no, Jesús se encuentra en la periferia de la ciudad con el cortejo, ¿no? Con el cortejo y como otro punto de vista sería también el que esto pasa por algo, ¿no? Por la gloria del Señor, porque Jesús manifiesta su divinidad, ¿no? Que vence a la muerte, Él es el Dios de la vida, el Dios del amor, y cómo pues también tiene esa particularidad, ¿no? Las cosas pasan a veces para la gloria del Señor, ¿no? O sea, poner más allá de la muerte, ¿no? Es el Señor de la vida. Entonces allí Jesús manifiesta su gloria, ¿no? En esta pericopa. Gracias. Gracias, Rubén, correcto. Y totalmente de acuerdo también. Y en esta partecita que dice, todos quedaron sobrecogidos de temor, no es el temor del miedo, ¿no, Manuel? Ese es el de sobrecogerse de respeto, el que dicen el temor a Yahvé. Y Claro, cuando alababan. hablamos, sí, sí que cuando hablamos de temor a Dios, no es el temor de miedo, es una forma de describir, pero realmente se refiere al respeto, ¿no? El respetar a Dios. Tú no puedes, por ejemplo, a tu padre, tú no le temías, ¿no? Tú lo amabas, pero lo respetabas. En ese amor, pero en la relación con la figura paterna, mucho respeto. Mucho más ese temor a Dios, ese respeto a Dios, ¿no? No miedo a Dios. Nunca miedo, si es un Dios de la misericordia, pero sí mucho respeto. Y en su alabanza dice, ¿no? Dios ha visitado a su pueblo. Como dice Rubén, ¿no? Se ha manifestado Jesús en su divinidad, ¿no? En su gloria, porque aquí ha devuelto a la vida
a un ser humano, ¿no? Que estaba muerto. Claro. ¿Y a quién? A un joven. ¿Y a qué joven? Al joven hijo único de una madre viuda. Entonces, todo eso son como elementos que le dan mucha más fuerza al acontecimiento mismo, ¿no? Mucho más sentido. Claro, y eso se tiene que propagar, pues algo que están viendo que ha pasado no se puede quedar ahí. Entonces la fama de Jesús se va, ¿no? Extendiendo. Increíble. Augusto, activa tu micro, por favor. Y aquí mencionan ellos, la gente menciona a un gran profeta apareciendo en medio de nosotros. Supongo que es recordando a los grandes profetas como Elías y Eliseo, que también por medio de Dios resucitaron también a muertos, ¿no? Entonces, recordándolos a ellos, se asombraron y supongo que eso les hizo decir esta frase, ¿no? Claro, claro, es cierto. Entonces es que ya más gente lo va siguiendo a Jesús y ya no va a poder, pues, caminar tan fácil, ¿no? Como antes, ya todo el mundo lo empieza a buscar. Sí, cuentan por otros lados que no les daban tiempo ni para comer, ni para descansar. Era tremenda la multitud que lo seguía. Como podría ser ahora, imagínate, ¿no? Te haces fama de milagrera, ¿te imaginas cómo está la puerta de tu casa mañana? Y donde tú vayas te acompaña la multitud, tócame, cura. Pero la gente no busca sino la curación, la sanación. Jesús no quiere eso, ¿no? Por eso es que en varios momentos él dice, acá no, pero en varios momentos dice, no digan, no cuenten lo que ha pasado. Sí. ¿No? No es esta la manera en que yo quiero que me conozcan, ¿no? Karin, activa tu micro, por favor. Sí, solamente hacer hincapié en ese detalle de que el muerto se incorporó y empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. O sea, no solamente salvó, revivió, o sea, le dio vida al muerto, al hijo, sino a la madre, que era la otra víctima, se podría decir, de esa situación penosa, ¿no? A los dos los enaltece nuevamente, ¿no? A ambos, al hijo y a la madre. Perfecto, perfecto. Gracias, Karin. A ver, avanzamos otro poquito. Dice, bueno, yo voy a leer un ratito. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? A ver, ¿quién puede leerlo? Yo lo leo. Yo leo. Adelante, Rubén. Ya. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Juan fue informado de todo esto por sus discípulos, y llamando a dos de ellos, los envió a decir al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se presentaron ante él, le dijeron, Juan el Bautista nos envía a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En esa ocasión Jesús curó mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados, vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, y los sordos oyen, los muertos resucitan. La buena noticia es anunciada a los pobres, y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Gracias, Rubén. Acá vemos a Juan el Bautista que le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y la respuesta de Jesús es contundente. Acá podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo?
Juan el Bautista no es el que bautiza a Jesús al inicio del Evangelio en el río Jordán. ¿Cómo es que ahora le pregunta, ¿eres tú? ¿Qué les parece? ¿Qué podrían comentar? Eh, Manuel, podría ser que bueno, sí, Juan sabía, porque cuando lo bautiza escucha la palabra, ¿no? Del Señor, este es mi hijo amado. Pero aquí está enviando a sus discípulos para que ellos vean, escuchen y constaten, ¿no? Para que, como dicen, no es a mí a quien debe seguir, es a él, ¿no? Y Juan en una oportunidad también va a decir, conviene que yo mengüe y que él crezca, ¿no? Y Jesús acá les responde, pues creo que, no estoy segura si esto una vez tú lo comentaste, es de Isaías, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, eso sí, no recuerdo muy bien de qué profeta es. Sí, sí. Y le dice, pues no, ya está, ¿no? Ya se está cumpliendo lo que decían los profetas, para que ellos mismos vean. Digo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Augusto? Activa tu micro, Quizás, Augusto. quizás sí fue también porque supongo que en esos momentos se escuchaban cosas contradictorias de Jesús, ¿no? Que comía con pecadores, que entonces, y se escuchaba también, y en ese tiempo se quería una versión del Mesías muy distinta a la que Jesús proponía, ¿no? Entonces, Juan el Bautista probablemente en algún momento se sintió medio confundido, ¿no? Escucho todas estas cosas contradictorias que hablan, que dicen que Jesús está con pecadores, que se enfrenta a los fariseos, a los del templo, ¿no? Entonces, de repente eso medio que lo confundió y mandó a sus discípulos a que realmente confirmaran con él, pero lo manda a que Jesús se lo confirme. Es decir, de todas maneras la autoridad reside en Jesús. Él le tiene que decir si él va a ser el Mesías o si tiene que buscar a otro, ¿no? O sea, de todas maneras está mandándolo que lo confirme el mismo Jesús, no lo manda a que lo confirme otra persona. Es el Claro. mismo Jesús que le va a confirmar. Interesante, Augusto, y comparándolo o juntándolo con tu comentario anterior de hace un rato, cuando nosotros nos apresuramos en sacar conclusiones sin fundamento. Y acá estamos en esa línea, pero de la manera correcta. Juan el Bautista no se apresura a hablar una tontería. Juan el Bautista se cerciora. ¿Y cómo? Le pregunta al propio Jesús a través de dos de los suyos. ¿Eres tú o debemos esperar a otro? Esa actitud, que es un poco lo que Augusto reclamaba en su introducción de hace un rato. Hoy vemos que es fácil caer en conjeturas, en apresuramientos. Bien interesante y bien aleccionador, si lo pensamos. A ver, tenemos dos intervenciones más. Primero Madeleine y luego Rubén. En ese orden. Adelante, Madeleine, activa tu micro, por favor. Sí, Listo. yo creo que es extraño que Juan el Bautista envíe a alguien a preguntar para él tener la seguridad o no, porque él fue quien anunció la venida de Jesús. Creo que la misión que nos dicen que él tenía era justamente anunciar a Jesús, ¿no? Entonces, yo lo vería como que él, lo que dijeron hace un ratito, que él no quería contestar las cosas que tal vez él sí sabía en el corazón de él, sino que fuera Jesús el que les explicara, ¿no? Y la gente va a Jesús para que Jesús, que es el maestro, que es quien tiene la verdad, les explique con sus palabras y ellos le crean. Porque para Juan hubiera sido continuar él el trabajo de explicar y qué sé yo. Yo creo que sí, Juan sabía perfectamente la misión de Jesús y sabía su propia misión, ¿no? Más bien creo que quería que Jesús sea el que responda, ¿no?
Eso es lo que yo pienso. ¿Mm? Mira, qué buen punto y buena contribución, ¿no? Por eso yo hacía la pregunta para que salgan este tipo de cosas. ¿Es que Juan está despistado, no sabe quién es Jesús? O como nos dice Madeleine, quiere que salga de la propia boca de Jesús. No soy yo que lo digo, dice Juan, que lo dice Jesús. Entonces, ¿y qué dice Jesús? Vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan, la buena noticia es anunciada a los pobres. Y mira, la buena noticia, aprovecho solo para reforzarlo, buena noticia en mayúscula, ¿no? Buena noticia, que significa evangelio. ¿Y cuál es la buena noticia anunciada a los pobres? Que ha llegado el reino de Dios, ¿no? La buena noticia es Jesús mismo. El reino de Dios ha llegado. Esa es la respuesta de Jesús. Entonces podemos estar de acuerdo con Madeleine en la interpretación. Juan quiere que salga de boca de Jesús. Eso le da mucho más fuerza a la idea. Sí, Katia, aquí más Rubén, creo, ¿no? Ven, sí, activa tu micro, por favor. Bueno, yo no tengo mucho que decir porque ya, ya dijeron todo. No, era para manifestar esto de que Jesús manifiesta su divinidad, ¿no? Dice, cura de todas las enfermedades. ¿Cómo puede ser eso, no? De repente imaginémonos en un día, ¿no? Alguna tarde, Él pues cura todo, ¿no? Increíble. O sea, Él manifiesta ya pues su divinidad sabiendo que es Dios, ¿no? Con esa fuerza, ¿no? Ya Juan el Bautista como que pues quería asegurarse, ¿no? De que era Dios, de que el Mesías que el mundo judío tenía que esperar era él, ¿no? O sea, es Jesús Dios. Ujú. Claro. Bien, bien, gracias, Rubén. Manuel, una pregunta. Sí, ¿Qué quiere decir cuando dice, y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo? Feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. ¿No? Pone Lucas en boca de Jesús. Que no sea motivo de tropiezo. Que en el caminar de esa persona, que en el proceso de conversión, de crecimiento, de transformación de esa persona, Jesús no sea un motivo de no un obstáculo, sino un apoyo, una ayuda, un compañero, un aliciente. Entonces, es algo que podría parecer redundante, ¿no? Porque ¿para quién Jesús va a ser motivo de tropiezo? Para nadie, ¿no? Salvo que se trate de alguien que no quiera combinar con Jesús. Entonces, si no te quiero a mi lado, me molestas, ¿no? Pero luego, en cualquier ser humano que está del lado de Jesús, que sigue su camino, imagínate, Jesús no va a ser nunca motivo de tropiezo. Entonces son frases como que aparentemente encierran una contradicción, pero que pretenden resaltar algo. ¿Para quién puede ser Jesús motivo de tropiezo? Solamente para aquel que no quiere andar con él. Solamente para aquel a quien Jesús es un obstáculo, es una carga. Es parecido al concepto tan raro que vimos hace un tiempito cuando decíamos el Señor perdona todos los pecados, pero hay uno que no perdona, el pecado contra el Espíritu Santo. Y recuerdo mucho que lo profundizamos y buscamos y encontramos que el entender este concepto, dicho en castellano de nuestro tiempo, tiene que ver con cuál es ese pecado que el Señor nunca perdona, el pecado de aquel que se encierra y no se deja perdonar. El pecado de aquel que se encierra y encerrándose rechaza a Dios. Entonces es parecido el sentido. El Señor perdona todo,
pero es imposible que perdone al que se cierra y lo niega, ¿no? El perdón, el Señor te ayuda en el camino, pero para el que no cree en Él y lo rechaza, es un motivo de carga, de molestia, de tropiezo, de obstáculo. Gracias. Karin estaba levantando la mano y luego Madeleine también vi su manita levantada. Adelante. Sí, Karin, solamente para decir que muy al estilo de Jesús, a la pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Pues él tampoco termina respondiendo sí o no directamente, ¿no? Sino muy a su estilo, él dice, no, vayan a contar lo que han visto y oído, o sea, vaya, apeguen, o sea, ¿cómo les puedo decir? Las pruebas están ahí, o sea, no más que las palabras, las pruebas, las evidencias ya están mostradas, ¿no? Solamente tienes que ser capaz de mirar en el lugar correcto, ¿no? O sea, ya todo está hecho, ¿no? Más que las palabras en sí son las obras, como bien las ha hecho siempre Jesús, ¿no? Muy concretas, muy puntuales, todo directamente, ¿no? Por eso que decía, muy a su estilo, la respuesta no se responde en sí misma, ¿no? Sí, soy o no soy, sino que lo responde muy a su estilo, ¿no? Por las obras. Bien, Karin, excelente. Y tiene que ver tanto con una perícopa que acabamos de leer hace un ratito, que decía, por sus frutos lo conocerás. Entonces, eres tú, y en la reflexión que nos comparte Karin, eres tú, y Jesús dice, mira mis frutos. ¿No? Excelente punto. Madeleine, puedes activar tu micro, ahí está. Listo. Sí. Aquí a mí me llama la atención, en algunos momentos Jesús no quiere que se hable de lo que él hace, ¿no? En otros pasajes. Más bien en ese pasaje, él le dice, vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. En realidad yo lo tomo que en lugar de contarle a Juan, es como decir, vayan a abrir esto, vayan a darte testimonio de esto, ¿no? Porque yo creo que ellos iban a salir a contárselo a todo el mundo, ¿no? Y en la frase que dice, y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo, podría tomarse como Jesús, pero también en la época actual y en todas las épocas hay personas que han sido obstáculos para otras personas de alguna manera, ¿no? Obstáculos para ver la verdadera presencia de Dios, digamos. Y esto yo lo he visto en personas que lideran la iglesia, en personas que quieren buscar otros caminos, que tal vez utilizando la desesperación de la gente por tener la seguridad de lo que está haciendo, y está tan confundido el mundo que hay gente que utiliza eso y ese es motivo de tropiezo, ¿no? Entonces, creo que cuando nosotros no nos aventuramos a querer ser los que tenemos eh, el camino perfecto si no es Jesús el único camino perfecto, ¿no? Nosotros podemos querer ayudar a los demás a través de Jesús, pero de repente empezamos y el poder de la palabra o lo que tenemos nos va haciendo desviar un poco a la gente o ser duros con unos, con otros, qué sé yo, hay tantas formas de ser tropiezo para los demás y alejarlos del verdadero sentido que Jesús tenía para nosotros, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque eh, yo, por ejemplo, soy católica, pero también conozco a través de la historia de la iglesia, no todo, pero lo que he tratado de estudiar, que ha habido épocas muy duras y épocas muy oscuras. Entonces, no defiendo lo indefendible, ni tampoco ataco todo, porque eso no es así. O sea, a lo largo de la historia de nuestra iglesia y de todos y de toda la humanidad, hay bueno y malo, ¿no? El ser humano comete errores y también hay gente muy valiosa, ¿no? Entonces, yo creo que eso, no ser tropiezo, significa no hacer algo que no permita a otros seguir a Jesús realmente, ¿no?
Gracias, Madeleine, excelente. Excelente y clarísimo, ¿no? Cómo complementa lo hablado, miren qué bueno. Y vuelvo a comentarles, miren, esto me da la razón en lo valioso que es el diálogo. Todos nos enriquecemos el uno al otro, es lindo. A ver, tenemos unos minutitos, vamos a leer una última perícopa. No hay nadie más grande que Juan. Yo lo leo. Adelante, Karin. Cuando los enviados de Juan partieron, Jesús comenzó a hablar de él a la multitud diciendo, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que llevan suntuosas vestiduras y viven en la opulencia están en los palacios de los reyes. ¿Qué salieron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito. Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no hay ningún hombre más grande que Juan, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Todo el pueblo que lo escuchaba, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios, recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley, al no hacerse bautizar por él, frustraron el designio de Dios para con ellos. Gracias, Karim. Entonces, cuando se retiran los enviados de Juan, Jesús habla sobre Juan a la multitud. No, entonces, ¿qué salieron a ver? Y cuando dice un profeta, sí. Les aseguro que sí, y más que un profeta. Y repite la frase de Isaías en el capítulo 40. Yo envío mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Y añade, ¿no? Les aseguro que no hay ningún hombre más grande que Juan. Y sin embargo, el más pequeño del reino de Dios es más grande que él. Son tremendas palabras. Ahora, miren, un poquito para sembrar la inquietud, nada más. Pero ¿por qué es tan grande Juan? No sé si alguien nos pudiera ayudar con una pequeña reflexión y la podríamos continuar el próximo martes, pero ¿por qué es tan grande Juan? Hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento tremendos personajes. Es el último Pero Jesús profeta. dice, mira, Jesús dice acá, les aseguro, voy a marcarlo, les aseguro que no hay ningún hombre más grande que Juan. Y tú revisas el Antiguo Testamento y te encuentras con el padre Abraham, con Moisés, con David, con Salomón, con los profetas que escriben, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etc. Y Jesús dice, no hay ningún hombre más grande que Juan. Y lo dice por otro lado también. Entonces, yo digo, da que pensar un poquito. ¿Por qué es tan grande Juan? A ver, les doy la palabra para unos comentarios, pero con cargo a que el próximo martes arranquemos por aquí. Hemos visto a Juan bautizando en el río Jordán, comiendo miel silvestre y tapándose con un cuero de carnero, viviendo en medio del desierto, un poco enrostrando al rey Herodes,
y muriendo decapitado. Pero entonces, ¿qué más sabemos de Juan? Y en todo caso, ¿qué no sabemos de Juan? Pero para que merezca tremenda consideración, ¿no? Juan es el que es inmediatamente antes de Jesús, o sea, es de su misma época, de su mismo tiempo, prepara a las personas para la llegada de Jesús, bautiza y inclusive él, que era lo que quería comentar en lo que leímos anteriormente, comienza diciendo los discípulos de Juan. Entonces Juan tenía discípulos también. Y en ese momento es como que une todo, ¿no? O sea, cada cosa tiene su momento en esta vida, en este mundo y en toda la obra de Jesús. Entonces Juan tenía que venir en ese momento a preparar a la gente, a bautizarlos, y luego estos se unen, porque yo me imagino que esos discípulos de Juan pasan después a seguir a Jesús, ¿no es cierto? Buen punto, Cristina, excelente. Excelente, es un tema bien sensible. Miren, cuando Juan el Bautista empieza su labor, hay gente que lo sigue. Y como bien señala Cristina, se convierten en seguidores de Juan. Luego aparece Jesús. Y hay gente que sigue a Jesús. Pero el trasvase, digamos, de los seguidores de Juan a seguidores de Jesús, ¿es automático? Y la respuesta es no. No. Incluso Juan muere decapitado en vida de Jesús. No esa escena de Herodes, la hija de su mujer, baila y lo encanta y le pide la cabeza de Juan y Herodes se la da. No todo esto, Juan muere martirizado, Jesús está vivo. Entonces, ¿es que los discípulos de Juan pasan automáticamente a seguir a Jesús? Y la respuesta es no. Miren, y lo vamos a ver más claramente en el Evangelio según Juan, el cuarto Evangelio, que se escribe por el año 100. Si Jesús muere en el año 30, hermanos, hasta el año 100 hay 70 años. Y todavía vamos a notar que 70 años después de muerto y resucitado Jesús, o sea, un poquito más de 70 años de muerto Juan, todavía hay gente que sigue a Juan y no a Jesús. Y eso lo vamos a ver clarísimo en el Evangelio según Juan. Hay una partecita en la que el evangelista Juan hace el esfuerzo de llamar a los seguidores de Juan Bautista, ¿no? Porque todavía existen. Son detalles, pero bien interesantes. Pero miren, queda igual la pregunta. O sea, Cristina nos ha ayudado, pero queda igual la pregunta. Cristina ha dado varios argumentos, pero ¿qué tiene Juan que lo hace tan grande? ¿O es que hay cosas de Juan que nosotros no conocemos? Por ejemplo, nosotros podemos saber de Isaías o de Jeremías porque escriben. Y tenemos frases enteras y texto entero de ellos. Y entonces si nosotros decimos, oye, yo comparo a Isaías con Juan, a Jeremías con Juan, y digo que Juan es más, entonces, ¿qué hay en Juan que no conozco? Y de hecho se ha perdido un montón, de hecho. Yo creo que el hecho de que Juan esté siendo casi contemporáneo de Jesús, lo eclipsa un poco, lo ensombrece un poco. Y hoy, siglo XXI, no tenemos todos los elementos que tenían que haber existido, de hecho. Pero a ver, le doy las palabras para unos comentarios finales y digo con cargo a que el tema lo abramos el próximo martes. Es bien interesante. Manuel Pablo Cuchi está pidiendo la palabra y luego Augusto. Sí, ya para cerrar la noche, que son 9:34. Sí. Adelante, Cuchi. Muchas gracias. Desde el momento de la concepción y gracias al Evangelio según San Lucas, conocemos estos detalles de cómo fue concebido
San Juan el Bautista. Fue también de una manera especial, un regalo, una bendición, y a la vez ya estaba marcado, por así decirlo, la misión que tenía él y que venía él a cumplir aquí en la tierra, ser el mensajero, ser el que iba a preparar, el que preparó efectivamente la venida de nuestro Señor Jesús. Pero hay detalles realmente maravillosos que, especialmente desde su nacimiento, que gracias a San Lucas podemos conocer hoy en día. Pero como bien dice, profesor, pues en la próxima clase se ampliará más esto que es muy importante. Gracias. Sí, Cuchi, gracias. Y la idea es esa, ¿no? La idea es esa, siempre dejarles que piensen un poquito, que mediten un poquito y que con sus opiniones y respuestas enriquezcan a todo el grupo. Sí, Augusto, adelante. ¿Lo opino ahora o en la siguiente clase entonces? No, entonces, si quieres, para comenzar el próximo martes. Ya. Claro, claro, por la hora, ¿no? El tema es bien bonito y es bien interesante. Entonces, bueno, vamos a quedar aquí. Voy a marcarlo para empezar. No me olvido. Para empezar aquí el próximo martes. Lo marco, un segundo. Esto vendría a ser como una tareita, Manuel, Claro, porque claro, es el más grande de los hombres y el más pequeño en el reino de Dios. claro. Ya, ok, entonces voy a ponerla ahí en el chat, la tareita, para recordarles. Sí, yo creo que vale la pena que hagamos un poquito de reflexión y además de ayudarnos, porque teniendo una semana de por medio podemos buscar en nuestras Biblias, en los pies de página, en otros textos, pensar un poquito más, incluso conversar con un cura amigo, en fin, vale todo. Pero traemos el próximo martes una idea más cuajada y la compartimos. Me parece que ahí ganamos todos. Ok, entonces lo voy a dejar en el chat, en la ayuda de memoria en el transcurso de la semana. Perfecto, entonces.